En este momento me quiero enfocar en explicarle con la escritura cuándo nació Yeshua. Se lo puedo asegurar que usted va a ser transformado. Si usted guardaba Navidad, si usted celebraba Navidad y decía, pues es que para mí me da igual si nació el 25 de diciembre o no, pues no debiera darle igual. Esto, por favor, le invito a que lo vea, que lo analice, que lo estudie y que lo comparta con todas las personas que pueda, por favor. Yeshua nació en Sukkot. Vamos a comprobarlo con la escritura. Primero, esta es la suca más importante de todas. Si usted quiere saber qué es una suca, es una cabaña, son las estructuras que se utilizan para celebrar Sukkot, ya lo explicamos en el mensaje anterior. Y la más importante de todas es donde nació Yeshua. Yeshua no nació en un establo, Yeshua nació en una suca. Yeshua no nació el 25 de diciembre, Yeshua nació en Sukkot. Una de las mentiras más grandes que hemos heredado como cristianos es pensar que nuestro Salvador Yeshua HaMashiach nació el 25 de diciembre, en lo que se conoce como Navidad. Nada más alejado de la realidad, ya que quien nació en la Navidad realmente es Tamuz, el hijo de Semiramis, adorado en Babel como el hijo de Dios, el hijo de Nimrod y el dios del sol. Para que usted entienda de dónde salió la Navidad, con el propósito de que los romanos se hicieran cristianos más fácilmente y sin necesidad de dejar sus prácticas paganas, en el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I propuso que se estableciera la fiesta del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, justo durante la fiesta romana de Saturnalia y en el día del nacimiento del Sol Invictus. Esta práctica se oficializó por el Papa Liberio en el año 354 después de Cristo. La fecha del nacimiento del sol es extraída directamente de la fecha del nacimiento de Tamuz en Babilonia y es celebrada por muchas culturas a nivel mundial, como los romanos con Apolo, los griegos con Helios, los persas con Mitra, los aztecas con Huitzilopochtli, los incas con Capac Raimi y los vikingos con Frey. ¿Sí le llama la atención que todos estos celebran la Navidad sin necesitar a Cristo? Está bien raro, ¿verdad? Porque la Navidad no es cristiana. En las tribus germánicas del norte de Europa le llamaban Yule a esta celebración del solsticio de invierno y la practicaban adornando un árbol, el árbol de Yule o abeto con manzanas que simbolizaban al sol. Los anglosajones, por ejemplo, cuando fueron colonizados por los romanos, a esa celebración le llamaron la Misa de Cristo. Y si usted dice, ¿cómo se dice Misa de Cristo en inglés? Le dicen Christ Mass y luego Christmas. La Biblia en ningún lugar menciona que los apóstoles o los demás discípulos celebraran el nacimiento de Yeshua. Y mucho más importante que eso es establecer que la Escritura nos demuestra demasiada evidencia para ver que Yeshua nació en la fiesta de los tabernáculos. Se lo puedo probar. Hay 4 pruebas principales de que Yeshua nació en Sukkot. Número 1, la fecha de ministración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. Número 2, la anunciación del nacimiento de Yeshua. Número 3, los pastores en el campo. Y número 4, el pesebre donde pusieron a Yeshua. Veamos la evidencia número 1. La fecha de ministración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Adonai. Zacarías era descendiente de Abías. Existían 24 turnos de ministración sacerdotal y Abías y su familia habían sido sorteados como el 8º turno. ¿Cómo lo sé? Porque en la palabra dice en 1 de Crónicas 24:19, estos fueron distribuidos para su ministerio para que entrasen en la casa de Yahvé según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que les había mandado Yahvé, el Elohim de Israel. Y 1 de Crónicas 24:10 dice que la 7ª suerte le tocó a Coso y la 8ª suerte o el 8º turno le tocó a Abías, el antepasado de Zacarías. Entonces, le voy a citar un poquito acerca de la ley oral judía, la Mishnah, para que entienda esto. Según la Mishnah, el ciclo comienza el primer Shabbat del mes primero y cada familia de sacerdotes ministra a su vez por una semana. Entonces, como son 24 familias, cada familia debía ministrar 2 veces al año, en las 52 semanas o 48 semanas del año, como lo quiera ver usted. El ciclo se retrasaría un poco porque todos los sacerdotes estaban obligados a estar en el templo durante las 3 fiestas anuales, que son panes sin levadura, que es Shavuot y que es Sukkot. Entonces,
la familia de Abías era la octava en línea, por lo que Zacarías habría tenido su primer periodo de servicio durante el tercer mes, más o menos por junio, y su segundo periodo durante el noveno mes, unos 6 meses después. Fue durante ese primer periodo donde Zacarías ministraba y el ángel habló con él. Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel de Adonai de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para Adonai un pueblo bien dispuesto. Entonces, de acuerdo a este cálculo, Zacarías debió regresar a su casa a finales de junio, por lo que se puede establecer que en el mes de julio debió ser la concepción de Juan. Si contamos 9 meses a partir de julio, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista en el mes de abril, cuando se celebraba Pesaj, más o menos en el mes de Aviv, que es de mediados de marzo a mediados de abril. Entonces, Juan el Bautista nació en Pesaj. ¿Ok? Evidencia número 2. La anunciación del nacimiento de Yeshua. Lucas 1:26. En el 6º mes, Yahvé envió al mensajero Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mira, le dijo a la mujer, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Mira también, tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Entonces, si Juan el Bautista nació en Pesaj en el mes primero entre marzo y abril, y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando María concibió del Ruach, entonces Yeshua nació entre septiembre y octubre en el 7º mes, justo en Sucot, en la fiesta de los tabernáculos. Evidencia número 3. Los pastores en el campo. Lucas 2:8. En el campo, muy cerca, había unos pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño, cuando un ángel de Yahvé se les apareció y la Shekinah de Yahvé resplandeció alrededor de ellos. Tuvieron mucho temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. En este mismo día, en el pueblo de David, nació para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. En primer lugar, si fuera invierno no habría pastores con ovejas en el desierto, porque estaba muy helado. Por otro lado, Sucot es una época de gozo ordenado por Yahvé. ¿Por qué cree que le dijo gócense? Deuteronomio 16:13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Levítico 23:40. Y se gozarán delante de Yahvé su Elohim por 7 días. Y evidencia número 4 del nacimiento de Yeshua en Sucot. Es el pesebre donde, al parecer, entre comillas, nació Yeshua. Lucas 2:7. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:12. Esto les servirá señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces, le enseñaron a usted que Yeshua nació en un pesebre, ¿correcto? Bueno, primero aprendamos esto. Es simplemente cultura general. Un pesebre no es un establo. Este es un establo y este es un pesebre. Yeshua no nació en un pesebre. Es imposible que pudiera nacer adentro de un abrevadero. Él fue puesto en un pesebre cuando ya había nacido. Lo usaron como cuna, pero la Escritura jamás te dice que vino a nacer en un pesebre o en un establo, para el caso. No había lugar en el mesón. ¿Por qué dice la Escritura que no había lugar en el mesón? Bueno, mesón viene del griego kataluma, que es el Strong 2646, y significa cuarto de huéspedes. Entonces, tiremos por la ventana la idea de que José y María no llegaron a casa de sus parientes, o que no había lugar en el hotel. Estaban con sus familiares, solamente que los familiares no tenían lugar porque la ciudad estaba completamente llena. El siguiente punto entonces es: ¿por qué Belén estaba llena de gente? Belén estaba a 10 kilómetros de Jerusalén y, como ya dijimos, estaban en los días de Sucot. Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escoja.
en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante de Adonai. Por lo tanto, cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena no solo de gente, sino de Sucot, o sea, cabañas, todas las familias que estaban preparándose para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando los parientes de José les dicen que no tienen lugar, lo único que les pueden ofrecer no es un establo con animales, ni siquiera la escritura menciona animales por ningún lado. Les ofrecieron la azúcar, lo que era cultura general de los israelitas, porque ¿sabe qué? En Sucot la gente puede dormir debajo del azúcar. Siempre pensamos en forma errónea que Yeshua fue puesto en un establo de animales, que la gente de Belén eran inhumanos, que habían condenado a una pobre mujer embarazada a tener que dar a luz en medio de animales malolientes. Claro que no. Hemos dicho que Sucot tiene que ver con humildad, ¿no? Y sin dudas Yeshua se humilló a sí mismo, pero se humilló al tomar forma de hombre, siendo Elohim. Cualquier cosa que no sea su trono celestial es un tipo de humillación. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yeshua no necesitaba nacer entre animales para humillarse, sobre todo porque si hubiera sido así, no se cumpliría el propósito principal de Sucot, que es que Yahvé habitaría entre nosotros. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El Padre profetizó en Isaías que Él vendría literalmente a habitar entre su pueblo. Isaías 7:14, por tanto Adonai mismo les dará señal, he aquí la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Elohim está con nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó viene de la palabra griega skeno, que es el Strong 4637, y significa hacer una carpa, hacer una tienda, ocupar un lugar, residir como Elohim habitó en el tabernáculo. Skeno viene de skenos, que es 4636 en el Strong, y significa una cabaña o una residencia temporal, figuradamente el cuerpo humano como morada del espíritu, y significa tabernáculo. ¿Se acuerda lo que significaba Mishkan? Es prácticamente la misma cosa. Yeshua es la azúcar. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. ¿Cuándo nació Yeshua? ¿En Navidad? Claro que no. Y para los que dicen, no, es que no se sabe. Claro que sí se sabe. La Escritura claramente nos dice que nació en Sucot. Por favor, hermano, conozca la verdad para que sea libre. Yeshua nació en Sucot, y es motivo de ser felices. Son buenas nuevas de gran gozo. Debemos estar contentos, alegres y emocionarnos. Yo me alegro mucho de saber que Adonai me dice en su palabra algo que yo por mucho tiempo pensé que ni existía. Su palabra dice que Él nació en Sucot. Entonces cuando viene Sucot, dentro de toda la celebración que el Señor me permite hacer para gozarme, también recuerdo que su deseo era habitar entre nosotros, y justamente en Sucot vino a habitar entre nosotros. Es cumplimiento profético totalmente. Entonces Yeshua nació en Sucot. Esas son evidencias. Por favor, hermano, estudie esto, compruébelo, todo compruébelo. Entre más lo estudie, más libre será usted de cualquier tradición humana. Navidad es totalmente pagana. Entonces, por favor, no celebre la Navidad. Y si alguien de sus familiares o sus amigos todavía ellos celebran esas cosas, enséñale este video, porque aquí está evidentemente claro dónde nació Yeshua, cuándo nació Yeshua. Y entonces no pueden decir como excusa, no, pues es que para mí significa otra cosa, yo no celebro las cosas del mundo, yo lo celebro de esta manera. Bueno, ya sabe usted perfectamente, si usted ha estado siguiendo todas nuestras enseñanzas, que no se trata de lo que nosotros creemos, sino lo que Adonai dice. Y también le invito a que mire el video que tenemos que se llama El problema del cristianismo, y el que se llama El evangelio de la serpiente, y verá usted cómo para nada se trata de nuestras opiniones, sino de lo que Adonai estableció.